Escúchame bien, yo también fui esa persona, el que nunca decía no, el que daba su último peso, su último minuto, su última gota de energía a personas que ni siquiera preguntaban cómo estaba. Me vacié completamente. Y el día que más necesité ayuda, miré a mi alrededor y no había nadie. Las mismas personas a las que había rescatado 1000 veces desaparecieron. Silencio total. Ese día entendí algo que nadie me había enseñado. Yo no era generoso, yo tenía miedo. Miedo de decepcionar, miedo de que no me quisieran, miedo de quedar mal. Y ese miedo me estaba destruyendo lentamente mientras yo creía que estaba siendo buena persona. Si alguna vez diste todo y recibiste nada, si ayudaste a quien nunca te ayudó, si hoy estás cansado de dar sin límites, lo que vas a escuchar hoy va a cambiar tu vida para siempre. Quiero que pienses en algo por un momento. Imagínate que tienes una botella de agua, una sola botella, y hay 10 personas frente a ti, cada una diciéndote que tiene sed. Y tú, porque eres una persona, porque no puedes ver sufrir a nadie, empiezas a repartir. Un poco para este, un poco para aquel, otro poco para el de más allá. Y cuando llega la persona que realmente estaba muriendo de sed, la que genuinamente necesitaba esa agua, tu botella ya está vacía. No porque fueras malo, sino porque no supiste a quién darle primero. Yo viví eso. Hubo un momento en mi vida donde trabajaba 12, 14 horas al día. Me esforzaba, construía, ahorraba. Y al mismo tiempo había personas a mí alrededor que llegaban constantemente con sus urgencias, sus crisis, sus necesidades. Y yo respondía siempre. Prestaba dinero que no me devolvían. Daba tiempo que no me regresaban. Resolvía problemas que ellos mismos habían creado. Y lo hacía sintiéndome bien, sintiéndome útil, sintiéndome necesario. Hasta que un día quise invertir en algo importante para mi futuro y me di cuenta que no tenía recursos. Los había repartido. Los había dado sin criterio, sin orden, sin protegerme primero. Eso enseñó algo que hoy te digo con toda claridad. Tu tiempo no es infinito. Tu dinero no es infinito. Tu energía no es infinita. Son recursos reales, limitados, que se agotan. Y cada vez que los entregas sin pensar, sin evaluar, sin criterio, los estás sacando de tu propio futuro. Los estás robando de tus propias metas, de tus propios sueños, de las personas que genuinamente merecen lo mejor de ti. La gente no te dice esto. Te enseñaron desde pequeño que dar es bueno, que ayudar es virtud, que el que más da es el mejor. Pero nadie te enseñó que dar sin orden es destrucción, que ayudar sin criterio es vaciarte lentamente mientras aplaudes tu propia generosidad. Nadie te dijo que el avión te instruye primero ponerte tu propia máscara de oxígeno antes de ayudar al de al lado. Porque si tú caes, no puedes ayudar a nadie. Cuando empecé a entender esto, cambié completamente cómo manejaba mis recursos. Antes de dar cualquier cosa, me preguntaba 3 cosas. ¿Esta persona está haciendo su parte? ¿Mi ayuda va a cambiar algo real o solo va a posponer el problema? ¿Tengo realmente esto para dar sin afectar mi propio camino? Y cuando la respuesta era no, aprendí a decir no, sin culpa, sin drama, sin largas explicaciones. Y algo extraordinario pasó. Mis recursos empezaron a alcanzar. Empecé a ayudar menos personas, pero transformar vidas reales. Empecé a tener energía para mis propios proyectos. Empecé a crecer, porque dejé de ser la botella que se vacía para todos y empecé a ser el río que fluye con dirección, con propósito, con criterio. Recuerda esto. No puedes dar lo que no tienes. Y si lo intentas, lo único que logras es destruirte en silencio. Hay algo que muy poca gente tiene el valor de admitir. Y yo tardé años en admitirlo en mi propia vida. Muchas veces, cuando ayudamos a alguien, no lo hacemos porque genuinamente queremos ayudar. Lo hacemos porque tenemos miedo. Miedo de que si decimos no, nos van a rechazar. Miedo de que si ponemos límites, nos van a llamar egoístas. Miedo de que si dejamos de dar, vamos a perder el afecto de esa persona. Y ese miedo silencioso, ese miedo que nunca confesamos ni a nosotros mismos, es el verdadero motor detrás de mucha de la ayuda que damos. Yo lo viví de una manera muy clara. Había una persona cercana a mí que constantemente llegaba con problemas. Y yo siempre respondía, siempre resolvía, siempre estaba disponible. Y un día alguien me preguntó, ¿por qué siempre le ayudas y sabes que nunca cambia? Y mi primera respuesta fue, porque me importa. Pero cuando me quedé solo con esa pregunta, cuando fui honesto conmigo mismo, descubrí algo incómodo. Le ayudaba porque tenía miedo de que si no lo hacía, esa persona se alejara. Le ayudaba porque necesitaba sentirme necesario. Le ayudaba porque sin ese rol de solucionador, no sabía bien quién era yo en esa relación. Eso no es bondad, eso es inseguridad disfrazada de generosidad.
Y es uno de los engaños más peligrosos que existe porque se siente bien por fuera. La gente dice que eres buena persona, que eres generoso, que siempre estás ahí. Y tú te aferras a esa imagen porque llena algo que sientes vacío por dentro. Pero por dentro sabes la verdad. Sabes que estás ayudando desde un lugar de miedo, no desde un lugar de fuerza. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando ayudas desde el miedo, tu ayuda no tiene límites porque tu miedo no tiene límites. Siempre habrá algo más que temer perder. Siempre habrá otra razón para decir sí cuando deberías decir no. Y así vas vaciando decisión por decisión, sí por sí, hasta que no queda nada de ti. Y lo peor es que la relación tampoco era real, porque estaba construida sobre tu miedo, no sobre conexión genuina. Aprendí que el límite no aleja a quien genuinamente te valora. El límite solo aleja a quien estaba ahí por lo que podía obtener de ti. Y cuando empecé a poner límites, descubrí exactamente quién era quién en mi vida. Algunos se molestaron, se alejaron, dijeron que había cambiado. Y tenían razón, había cambiado. Había dejado de actuar desde el miedo y había empezado a actuar desde la conciencia, desde la elección real. La persona que ayuda desde la fuerza dice, elijo ayudarte porque tiene sentido, porque puedo, porque genuinamente quiero. La persona que ayuda desde el miedo dice, tengo que ayudarte porque si no, algo malo pasará. Una es libertad. La otra es prisión con apariencia de virtud. Deja de llamar bondad a lo que en realidad es miedo, porque el día que los distingas empezarás a vivir. De verdad. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces has ayudado a la misma persona con el mismo problema? ¿Una vez, 2 veces, 10 veces? ¿Y esa persona cambió? ¿Mejoró? ¿Aprendió algo? ¿O simplemente regresó con el mismo problema envuelto en diferente excusa? Si eres honesto contigo mismo, sabes la respuesta. Y esa respuesta te incomoda porque implica algo que no quieres aceptar. Que tu ayuda constante no está resolviendo nada. Que en realidad le está siendo parte del problema. Yo tuve un amigo cercano durante muchos años. Constantemente tomaba malas decisiones con su dinero. Gastaba más de lo que ganaba, se endeudaba, caía en crisis. Y yo siempre estaba ahí. Le prestaba, le resolvía, le sacaba del problema. Y me sentía bien haciéndolo. Me sentía buen amigo, buen ser humano. Hasta que un día conté cuántas veces había resuelto la misma situación con esa misma persona. Eran 11 veces en 4 años. 11 veces el mismo problema. 11 veces yo resolviendo. Y 0 veces él. Cambiando, ahí entendí algo fundamental. No era mala suerte lo que le pasaba. Era un patrón. Y yo con toda mi ayuda, con toda mi buena intención, estaba financiando ese patrón. Estaba haciendo el sistema de rescate que le permitía seguir tomando malas decisiones sin enfrentar nunca las consecuencias reales de esas decisiones. Porque así funciona el cambio genuino en los seres humanos. Nadie cambia porque alguien le dijo que debería cambiar. Nadie cambia porque alguien le explicó con lógica. Afecta porque su comportamiento es dañino. Las personas cambian cuando el costo de no cambiar se vuelve mayor que el costo de cambiar. Cuando el dolor de seguir igual supera el esfuerzo que requiere ser diferente. Eso es lo que produce cambio real. El dolor de las consecuencias propias. Y cuando tú intervienes constantemente, cuando rescatas antes de que llegue ese dolor, le estás quitando a esa persona su única oportunidad real de transformación. Le estás robando la lección. Le estás separado del maestro más honesto que existe, que es la consecuencia de sus propias decisiones. Un hijo que nunca enfrenta el resultado de sus errores porque el padre siempre limpia el desastre, llega a adulto sin criterio, sin responsabilidad, sin capacidad de sostenerse solo. No porque sea incapaz por naturaleza, sino porque nunca tuvo que desarrollar esa capacidad. Siempre hubo alguien que lo hizo por él. Y eso no es amor, es el daño más profundo que puedes hacerle a alguien que dices querer. Rescatar a mi amigo se molestó. Me dijo que había cambiado, que ya no era el mismo. Y tenía razón, había cambiado. Pero algo más cambió también. Por primera vez en 4 años, él enfrentó sus propias consecuencias. Y por primera vez en 4 años, empezó a tomar decisiones diferentes. No porque yo se lo pedí, sino porque ya no había red de seguridad. Porque el costo de no cambiar finalmente llegó a su vida de verdad. Recuerda esto siempre. El que nunca cae, nunca aprende a levantarse solo. Y el que nunca aprende a levantarse solo, siempre necesitará que tú caigas con él. Quiero que te detengas un momento y pienses en alguien específico. Alguien a quien has ayudado múltiples veces. Alguien a quien has dado tu tiempo, tu energía, tu dinero, tu atención. Y quiero que te hagas esta pregunta con total honestidad. ¿Esa persona realmente quiere salir de su situación? No si puede salir, si realmente quiere salir.
porque hay una diferencia enorme entre no poder y no. Para querer y confundir las dos es uno de los errores más costosos que puedes cometer en tu vida. Yo aprendí esto de una manera que me marcó profundamente. Hubo una persona en mi círculo cercano que durante años vivió en una situación difícil, económicamente inestable, relacionalmente caótica, emocionalmente agotada. Y todos a su alrededor, incluyéndome a mí, corríamos a ayudar cada vez que había una crisis. Le dábamos soluciones, recursos, consejos, tiempo, y la situación nunca mejoraba. Pasaron para 2 años, 3 años, 4 años. Y un día me senté a observar con frialdad algo que no quería ver. Cada vez que esa persona se acercaba a salir del problema, inconscientemente hacía algo que la regresaba al mismo lugar, como si el problema fuera su zona de confort, como si la crisis fuera el único ambiente donde sabía existir. Eso me enseñó que hay personas que no buscan solución, buscan compañía dentro del problema, buscan validación de su sufrimiento, buscan a alguien que confirme que su situación es imposible, que no es su culpa, que el mundo es injusto con ellas. Y cuando llegas con soluciones, cuando llegas con acción, con criterio, con responsabilidad, se sienten atacadas, porque tú no estás dándoles lo que realmente buscan. No vinieron por respuestas, vinieron por audiencia. Y aquí está la verdad que nadie quiere decirte. Tú no puedes querer la mejora de alguien más de lo que esa persona la quiere para sí misma. Es imposible, es matemáticamente imposible. Puedes tener la mejor intención del mundo, puedes tener los recursos perfectos, puedes tener el conocimiento exacto que esa persona necesita. Pero si ella no tiene el deseo genuino de cambiar, todo lo que dé se desperdicia. Todo. Sin excepción, me tomó tiempo aceptar eso porque sentía que rendirme era abandonar. Sentía que si dejaba de intentar ayudar, era porque no me importaba lo suficiente. Pero entendí que eso también era ego. Era yo creyendo que mi ayuda era tan poderosa que podía cambiar a alguien que no. Pues quería ser cambiado. Y eso no es humildad. Es arrogancia disfrazada de compasión. Tu responsabilidad en esta vida es construir la tuya, crecer tú, mejorar tú, ser mejor versión de ti cada día. No eres responsable de salvar a quien eligió quedarse donde está. No eres responsable de cargar una cruz que otra persona fabricó con sus propias decisiones. Puedes tender la mano una vez, puedes mostrar el camino, puedes compartir tu experiencia, pero no puedes caminar por ellos. Y si lo intentas, la paz único que logras es perderte tú en el intento. Nunca confundas tu responsabilidad con la de otros, porque el día que cargues lo que no te pertenece, soltarás lo que sí era tuyo. Déjame contarte algo que observé durante años trabajando con personas y acompañando procesos de crecimiento personal. Hay un patrón que se repite constantemente y que muy pocos tienen el valor de nombrar. Cuando alguien ayuda a otra persona de manera continua, sin límites, sin criterio, sin enseñarle a resolver, cree genuinamente que está haciendo algo bueno. Cree que está siendo generoso, que está siendo solidario, que está demostrando amor real. Pero lo que realmente está construyendo es una cárcel cómoda, invisible, con paredes forradas de buenas intenciones. Pero cárcel al fin. Yo lo viví dentro de mi propia familia. Había un miembro de mi familia al que queríamos profundamente y al que constantemente protegíamos de las dificultades de la vida. Si tenía un problema económico, alguien lo resolvía. Si tomaba una mala decisión, alguien limpiaba el desastre. Si necesitaba aprender algo difícil, alguien lo hacía por él para ahorrarle el esfuerzo. Y lo hacíamos con amor genuino. Nadie en esa familia tenía mala intención. Todos queríamos verlo bien, verlo protegido, verlo sin sufrimiento. Pero pasaron los años y algo se hizo evidente e imposible de ignorar. Ese miembro de la familia no sabía hacer nada solo. No sabía tomar decisiones bajo presión. No sabía manejar la frustración. Sabía levantarse después de un golpe porque nunca había experimentado un golpe real. Cada vez que la vida le presentaba un desafío genuino, colapsaba, porque nunca había desarrollado el músculo para enfrentarlo. Y ese músculo no se desarrolla leyendo sobre desafíos, se desarrolla enfrentándolos. Y nosotros, con todo nuestro amor, le habíamos quitado cada oportunidad de desarrollarlo. Eso es la dependencia. No es solo que alguien te necesite para resolver un problema puntual, es que alguien deja de creer que puede existir sin ti. Deja de intentar porque sabe que tú lo harás. Deja de crecer porque el crecimiento requiere incomodidad y tú eliminas toda incomodidad antes de que llegue. Y esa persona se queda pequeña. Se queda atrapada en una versión limitada de sí misma que nunca descubre de lo que realmente es capaz. Y aquí está la parte que más duele. La dependencia que creas no solo destruye a quien ayudas. Te destruye a ti también, porque te ata, te convierte en responsable permanente de una vida que no es la tuya.
Te pone en posición donde no puedes avanzar completamente porque siempre hay alguien que depende de que te quedes. Y comienzas a resentir esa dependencia aunque tú mismo la construiste. Comienzas a sentirte atrapado en un rol que tú mismo creaste con cada sí que dijiste cuando debiste decir no. La ayuda genuina tiene una característica muy específica. Tiene fecha de vencimiento. Te ayudo con esto hasta que puedas hacerlo solo. Esa es la frase que distingue al que. Una mente ayuda del que crea dependencia. Uno trabaja para volverse innecesario. El otro inconscientemente trabaja para volverse indispensable. Y volverse indispensable y la vida de alguien que debería ser independiente no es amor, es control, aunque nunca lo haya llamado así. El amor real no te necesita para siempre, te necesita hasta que aprende a no necesitarte, y si quien ayudas hoy te sigue necesitando igual que el primer día, no los estás ayudando, los estás construyendo débiles con. Para tus propias manos. Quiero que pienses en algo que probablemente nunca te habían dicho de esta manera. El respeto no se gana dando, el respeto se gana con límites. Y sé que eso suena contradictorio porque toda tu vida te enseñaron que la persona generosa, la persona que siempre está disponible, la persona que nunca dice no, es la persona más admirada, la más querida, pero la realidad que observé en años de experiencia es exactamente la opuesta. La persona que ayuda a todos termina siendo respetada por nadie. Te voy a explicar por qué con algo que viví directamente. Hubo un periodo en mi vida donde yo era la persona a la que todos acudían. Para todo. Para consejos, para dinero, para tiempo, para soluciones. Y mi puerta estaba siempre abierta. Mi teléfono siempre contestado. Mi respuesta siempre sí. Y en ese momento creía que eso me hacía valioso. Creía que esa disponibilidad permanente era una cualidad. Hasta que empecé a observar algo que me incomodó. Profundamente. Las personas que más me pedían eran las que menos me consideraban. Llegaban tarde a compromisos conmigo porque sabían que yo esperaría. Cancelaban planes porque sabían que yo entendería. Ignoraban mis consejos porque sabían que seguiría dándolos de todas formas. No porque fueran malas personas necesariamente, sino porque yo les había enseñado que podían tratarme así sin consecuencias. Y esa es la lección fundamental. Tú entrenas a las personas sobre cómo tratarte. No con palabras, pero con comportamiento. Cada vez que aceptas lo inaceptable, le enseñas a alguien que eso es aceptable contigo. Cada vez que dices sí cuando deberías decir no, le enseñas a alguien que tú no existe. Cada vez que estás disponible sin límites, le enseñas a alguien que tu tiempo no tiene valor porque lo que es abundante no se valora. Solo se valora lo que es escaso. Piensa en cualquier cosa que admires en la vida. Las personas más respetadas en cualquier ámbito no son las más accesibles, son las más. Para 3. El profesional que no acepta a cualquier cliente es más valorado que el que acepta a todos. El líder que no aprueba cualquier idea genera más respeto que el que aprueba todo. La persona que no está disponible para cualquiera es más considerada que la que está disponible para todos. No porque sean mejores personas, sino porque sus límites comunican valor. Comunican que su tiempo, su energía y su atención son recursos que no se entregan fácilmente. Cuando empecé a poner límites reales, en mi vida observé algo inmediato. Las personas que genuinamente me valoraban no solo respetaron esos límites, los agradecieron, porque los límites crearon estructura, crearon claridad, crearon una relación donde ambas partes sabían qué esperar. Y las personas que se molestaron, que dijeron que había cambiado, que dijeron que me había vuelto egoísta, me estaban dando información valiosa. Me estaban diciendo que su presencia en mi vida dependía de mi ausencia de límites. Y esa información era para exactamente lo que necesitaba para tomar mejores decisiones. El que no se respeta a sí mismo primero no puede exigir respeto de nadie. Y el primer acto de autorrespeto no es lo que pides, es lo que dejas de permitir. Hay una ley que funciona en todos los ámbitos de la vida, sin excepción. Lo que es fácil de obtener no se valora. Lo que cuesta conseguir se aprecia profundamente. Y esta ley aplica al dinero, aplica al tiempo, aplica a las relaciones y aplica exactamente igual a tu ayuda. Cuando tú, ayuda está siempre disponible, cuando nunca cuesta obtenerla, cuando cualquiera puede acceder a ella en cualquier momento sin ningún esfuerzo, deja de tener valor. Se convierte en algo que se toma por garantizado, que se consume sin gratitud, que se desperdicia sin conciencia, y tú sigues dando sin entender por qué nadie aprecia lo que das. Déjame compartirte algo que entendí en carne propia. Hubo un momento en mi vida donde compartía conocimiento, experiencia y orientación con prácticamente apartara. Cualquier persona que lo pedía. No importaba si habían hecho el trabajo previo, no importaba si habían intentado resolver por su cuenta,
No importaba si valoraban realmente lo que recibían. Yo daba porque dar se sentía bien, y durante un tiempo no noté el problema, hasta que empecé a observar los resultados. Las personas a quienes más fácilmente había dado mi tiempo y mi conocimiento eran las que menos lo implementaban, las que menos cambiaban, las que más rápido volvían con la misma pregunta. La conversación anterior nunca hubiera ocurrido. Y en contraste, las pocas veces que puse condiciones antes de ayudar, que pedí que la persona demostrara esfuerzo propio primero, que hiciera algo concreto antes de recibir mi orientación, esas personas llegaban diferentes. Llegaban comprometidas. Llegaban con preguntas más profundas. Llegaban habiendo procesado lo que yo compartía porque sabían que había costado obtenerlo, y sus resultados eran completamente distintos. No porque yo, ocupado, hubiera dado información diferente, sino porque ellos la recibían de manera diferente, porque la valoraban. Eso me enseñó que el valor de tu ayuda no lo determina solo lo que das, lo determina también qué tan fácil es obtenerla. Y cuando eliminas toda fricción, cuando dices sí automáticamente, cuando estás disponible sin condición, destruyes el valor de lo que entregas antes de que llegue a las manos de quien lo recibe. Es como regalar algo extraordinario en una bolsa de basura. El contenido puede ser valioso, pero la presentación comunica que no lo es. Piensa en tu propio comportamiento como consumidor. Cuando algo es gratuito, cuando algo está siempre disponible, lo usas descuidadamente. Lo pierdes sin angustia, lo desperdicias sin culpa, lo ignoras sin consecuencia. Pero cuando algo te costó esfuerzo, tiempo o recursos, lo cuidas, lo aprovechas, lo implementas. Porque tienes algo invertido en ello, porque el costo creó compromiso. Y ese mismo principio aplica a las personas que reciben tu ayuda. El sí constante que das no es generosidad, es devaluación. Es tomar algo que podría ser extraordinario y convertirlo en ordinario por sobreexposición. Es como una canción que amabas profundamente pero que sonó tanto que dejó de emocionarte. No cambió la canción, cambió la escasez. Lo que se entrega sin costo se recibe sin valor, y lo que se recibe sin valor se abandona sin culpa. Quiero hablarte de un momento específico en mi vida que cambió completamente cómo me relacionaba. Hablar con los demás. Hubo un día donde me senté solo, en silencio, y me hice una pregunta que nunca me había hecho con honestidad real. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo únicamente por mí? No por mi familia, no por mis amigos, no por las personas que dependían de mí. Por mí. Y la respuesta que encontré me golpeó fuerte. No recordaba. Literalmente no recordaba la última vez que mis decisiones habían girado completamente alrededor de mis propias necesidades, mis propios sueños, mi propio bienestar. Había estado tan ocupado siendo necesario para todos que había dejado de ser importante para mí mismo. Y en ese momento entendí algo que nadie me había enseñado. Que decir no no es crueldad, que poner límites no es egoísmo, que dejar de ayudar a quien no lo merece no te hace mala persona, te hace libre. Y esa libertad no es un lujo, es una necesidad fundamental para vivir una vida completa y con propósito real. Porque lo que nadie te dice cuando vives ayudando a todos sin límites es para el costo invisible que pagas cada día. No es solo el dinero que prestas y no regresa. No es solo el tiempo que das y no recuperas. Es algo más profundo. Es la erosión lenta de tu propia identidad. Empiezas a definirte únicamente por lo que haces por otros. Tu valor como persona queda atado a tu utilidad para los demás. Y cuando no puedes ayudar, cuando no tienes más que dar, sientes que no tienes valor, que no tienes lugar, que no eres suficiente. Y esa sensación es devastadora porque está parantaída, construida sobre una mentira que aceptaste sin cuestionarla. Yo tuve que aprender a decir no con práctica deliberada, porque no fue natural al principio. La primera vez que dije no a alguien que esperaba mi sí, sentí culpa inmediata. Sentí que estaba fallando, que estaba siendo egoísta, que era menos buena persona. Pero me quedé con esa incomodidad en lugar de huir de ella. Y algo extraordinario sucedió. El mundo no colapsó. La relación no terminó. La persona no se destruyó. Simplemente enfrentó. Para lo que yo siempre había enfrentado por ella. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me fui a dormir sin el peso de un problema que no era mío. Esa noche entendí que la culpa que sientes cuando dices no es señal de que estás haciendo algo malo. Es señal de cuánto tiempo llevas haciendo algo que no debías. Es el síntoma de un patrón que se rompe. Y los patrones que se rompen duelen al principio. Pero ese dolor es temporal. El agotamiento de seguir el patrón equivocado es permanente. La libertad, para de decir, no te devuelve algo que habías cedido sin darte cuenta. Te devuelve tu propia vida. Tus mañanas dejan de estar comprometidas con urgencias ajenas.
Tu energía deja de gastarse en dramas que otros crearon. Tu mente deja de vivir resolviendo lo que otros deberían resolver. Y en ese espacio que se abre, en ese silencio que puede sentirse extraño al principio, empiezas a escucharte a ti mismo de nuevo. Empiezas a recordar qué querías antes de que todos decidieran que era su solución. Decir, Parián, no te hace cruel, te hace completo. Y solo el que está completo puede dar algo que realmente valga la pena. Déjame preguntarte algo que quiero que respondas con total honestidad. Cuando alguien llega a pedirte ayuda, ¿qué es lo primero que haces? ¿Evalúas la situación con criterio? ¿Te preguntas si esa persona está poniendo de su parte? ¿Consideras si tu ayuda realmente va a cambiar algo? ¿O simplemente ayudas, automáticamente, por reflejo? Porque es lo que siempre has hecho. Porque no concibe. Para la posibilidad de no hacerlo. Si eres honesto, sabes que la mayoría de las veces es lo segundo. Y ese automatismo, esa respuesta refleja sin evaluación, es exactamente donde comienza el problema. Yo pasé años ayudando por reflejo. Alguien presentaba un problema y mi mente ya estaba buscando soluciones antes de terminar de escuchar. No me preguntaba si esa persona había intentado resolverlo sola. No me preguntaba si tenía los recursos para ayudar sin afectarme. No me preguntaba si mi ayuda era realmente necesaria o simplemente cómoda para quien la pedía. Simplemente ayudaba. Y durante mucho tiempo confundí esa reactividad con generosidad, hasta que empecé a observar los resultados con frialdad y entendí que no era generosidad. Era un hábito sin conciencia. El cambio más importante que hice en mi vida no fue aprender a decir no. Fue aprender a observar antes de responder. Fue desarrollar criterio. Fue hacerme preguntas específicas antes de comprometer mis recursos con la situación de alguien más. Y la pregunta más importante de todas era esta. ¿Esta persona está haciendo su parte? ¿Está caminando ya, aunque sea lentamente, en la dirección correcta? Porque si la respuesta era no, si la persona estaba parada esperando que yo la cargara, mi ayuda no iba a empujarla hacia adelante. Iba a reemplazar su propio movimiento. Y eso no es ayuda, es sustitución. Porque la ayuda genuina funciona como un amplificador. Toma el esfuerzo que alguien ya está haciendo y lo potencia. Lo acelera. Lo lleva más lejos de lo que podría llegar solo. Pero si no hay esfuerzo propio que amplificar, si la persona no está moviendo nada, tu ayuda no amplifica nada. Solo crea la ilusión de movimiento mientras la persona permanece estática por dentro. Y cuando tu ayuda termina, vuelven exactamente al mismo punto donde estaban, porque nunca desarrollaron el motor propio. Solo usaron el tuyo. Recuerdo una situación concreta que me enseñó esto de manera poderosa. 2 personas llegaron a mí en momentos similares con necesidades similares. La primera llegó con el problema claramente definido, con lo que había intentado hacer por su cuenta, con las preguntas específicas donde genuinamente estaba atascada. La segunda llegó con el problema y esperó que yo lo resolviera completamente. A la primera la ayudé con decisión y con gusto. A la segunda le pregunté qué había intentado ella primero. Se incomodó. No tenía respuesta. Y en esa incomodidad estaba toda la información que necesitaba. A la primera persona la vi crecer. Usó lo que compartí, lo combinó con su propio esfuerzo y llegó mucho más lejos de lo que cualquiera de los dos esperaba. A la segunda, si hubiera ayudado sin ese criterio, habría resuelto su problema esa vez y habría regresado la siguiente semana con otro. Porque el patrón no era el problema. Era ella misma esperando que otros resolvieran. Ese día entendí que la selectividad no es arrogancia. Es responsabilidad. Es reconocer que tus recursos son limitados y que tienen que ir donde pueden producir resultado real. No donde simplemente alivian la incomodidad momentánea de alguien que no está dispuesto a poner de su parte. Y desarrollar ese criterio requiere práctica porque va contra todo lo que te enseñaron. Te enseñaron que ayudar siempre es bueno, que evaluar antes de ayudar es ser frío. Pero la verdad es que ayudar sin evaluar no es calidez, es impulsividad disfrazada de bondad. Solo merece tu ayuda quien ya está ayudándose a sí mismo, porque tu mano no está hecha para cargar al que no camina, está hecha para impulsar al que ya va en movimiento. Quiero cerrar con algo que considero lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Algo que tardé demasiado tiempo en entender y que cuando finalmente lo integré, cambió absolutamente todo en mi vida, no de manera gradual, de manera inmediata y profunda. Y es esto: tu vida es tuya, no es de quien te pide ayuda, no es de quien depende de ti, no es de quien te llama en crisis, no es de quien construyó su comodidad sobre tu disponibilidad permanente. Tu vida es tuya y recuperarla no es egoísmo, es el acto más responsable que puedes hacer.
Hubo un momento específico en mi vida donde me detuve y miré hacia atrás. Miré los últimos años y traté de identificar cuántas de mis decisiones importantes habían sido genuinamente mías. Cuántas habían nacido de mis propios sueños, mis propios valores, mis propias prioridades. Y lo que encontré me perturbó profundamente, la mayoría de mí. Para decisiones habían sido reacciones. Reacciones a las necesidades de otros. Reacciones a las crisis de otros. Reacciones a las expectativas de otros. Había estado viviendo una vida reactiva cuando merecía vivir una vida elegida. Y la diferencia entre esas dos vidas es enorme. Una vida reactiva es aquella donde tus mañanas comienzan pensando en los problemas de otros, donde tu energía se gasta apagando incendios que otros encendieron, donde tus metas quedan postergadas indefinidamente porque siempre hay algo más urgente que atender para alguien más. Donde llegas al final del día agotado pero sin haber avanzado un solo paso en la dirección de lo que realmente quieres para ti. Esa no es una vida. Es un servicio permanente y no remunerado que aceptaste sin leer los términos. Una vida elegida es completamente diferente. Es despertar sabiendo que tus primeras horas son tuyas, que tu energía va primero a tus prioridades, que tus metas no son sueños postergados sino compromisos activos que avanzas cada día, que ayudas cuando eliges hacerlo, no cuando la culpa o la presión te obligan. Y esa diferencia no es pequeña, es la diferencia entre existir y vivir. Yo tuve que hacer algo difícil para recuperar mi vida. Tuve que decepcionar a personas que habían construido expectativas sobre mi disponibilidad. Tuve que soltar la imagen de ser el que siempre está, el que siempre resuelve, el que nunca falla. Y al principio eso dolió, porque esa imagen también me definía a mí mismo. Sin ese rol, no sabía completamente quién era. Y enfrentar eso fue incómodo. Pero al otro lado de esa incomodidad le encontré algo que no esperaba encontrar tan claramente. Me encontré a mí mismo, mis propias metas sin disculpas, mis propios sueños sin postergación, mi propia energía disponible para construir lo que genuinamente quería construir. Y desde ese lugar, desde esa plenitud, desde esa vida que finalmente era mía, descubrí que podía ayudar de una manera completamente diferente. No desde el vacío, desde la obligación, no desde el miedo, sino desde la abundancia real de alguien que tiene porque construyó, que da porque elige, que ayuda porque genuinamente puede sin destruirse en el proceso. Nadie puede darte permiso para vivir tu propia vida. Ese permiso solo existe dentro de ti. Y el momento en que te lo das a ti mismo, todo cambia. Y llegamos al final de este camino que recorrimos juntos hoy. Pero quiero que entiendas algo antes de que te vayas. Lo que escuchaste hoy no es una invitación. Para volverse frío, no es una invitación a cerrar tu corazón, no es una invitación a ignorar el sufrimiento ajeno. Es una invitación a ser honesto. Honesto contigo mismo sobre cómo has estado dando, por qué has estado dando y a quién has estado dando. Hoy entendiste que tus recursos son finitos y que cada vez que los entregas sin criterio, los robas de tu propio futuro. Entendiste que mucha de tu ayuda nació del miedo y no de la fuerza. Entendiste que rescatar a quien no enfrenta consecuencias es pariente y quitarle su única oportunidad real de crecer. Entendiste que no puedes salvar a quien no quiere salvarse. Entendiste que la dependencia que creates destruye más de lo que construye. Entendiste que el respeto nace de los límites y no de la disponibilidad permanente. Entendiste que tu sí constante destruye el valor de tu ayuda. Entendiste que decir no te hace libre y no cruel. Entendiste que solo merece tu ayuda quien ya se está ayudando a sí mismo. Y entendiste que tu vida es tuya y que recuperarla es el acto más poderoso que puedes hacer. Ahora la pregunta no es si entendiste, la pregunta es qué vas a hacer con lo que entendiste. Porque el conocimiento sin acción no cambia nada. Solo la decisión cambia todo. Hoy puedes salir de aquí y seguir igual. O puedes salir de aquí y empezar a vivir diferente. Con criterio, con límites, con conciencia. Siendo selectivo con tu ayuda, siendo generoso contigo mismo primero. La mejor versión de tu vida comienza exactamente en el momento, parienta, que decides que tú también mereces lo que tanto has dado a otros.